La historia comienza con una escena trágica de una chica llamada Sue atada a una silla eléctrica. Su cuerpo tiembla con la intensidad de la descarga mientras ella creía que aquello era solo un juego. Y mientras Bo-yoon grita su nombre, impotente para ayudarla, ella dice con voz débil que ya no puede soportar. La chica se disculpa, tomada por la tristeza. Él intenta convencerse de que aquello es solo un juego realista y que pronto saldrá de allí. Entonces él extiende la mano hacia ella, desesperado y negándose a aceptar lo que está sucediendo, pero otra persona atada le dice que su final ha llegado. Le aconseja sobre la necesidad de sobrevivir antes de morir. En medio de sus gritos angustiados, con el pasar del tiempo, él se ve obligado a aceptar la realidad, continuando suplicando que sus compañeros no lo dejen solo mientras llora, atrapado, con lágrimas escurriendo de su ojo herido, seguro de que aquel lugar se ha convertido en su nueva realidad. La memoria regresa para explicar el contexto de los acontecimientos, donde el juego de realidad virtual Inverse Planet lideraba las listas globales y se hacía famoso por los conceptos de portales dimensionales, superpoderes y guerra. Bo-yoon ingresó al juego siguiendo el consejo de un amigo, solo para verse repentinamente atrapado allí, donde el mundo del juego se materializó y se volvió realidad física. Él, referido como sujeto de prueba 62, recibió felicitaciones sarcásticas por acercarse a la fase de ascensión dentro de un proyecto de investigación insano llamado Proyecto Ascensión, que consumió a miles para crear a un solo ascendente. El proyecto usaba secuestrados como cobayas y realizaba experimentos inhumanos en ellos, incluyendo electrocución, inyecciones forzadas y modificaciones corporales. Los oficiales ordenan que el cuerpo de la chica sea quemado y que él sea encerrado con los sobrevivientes, y los guardias obedecen. Él se sienta en la oscuridad de su celda, ahogado en dolor, considerando lo ocurrido como un crimen imperdonable, y hace un voto solemne consigo mismo de permanecer vivo para vengarse. De repente, suena una alarma anunciando la fuga de un sujeto de prueba. Los guardias armados entran en alerta. Entonces él corre con un grupo de sobrevivientes por el pasillo hacia la salida ubicada al final, impulsado por la esperanza de sobrevivir. Cuando atraviesan el corredor, su camino es bloqueado por un enorme enemigo de cabello rojo, que se burla de ellos por haber llegado gateando, amenazando con convertir ese pasillo en una tumba. Él maldice su mala suerte. Entonces sus compañeros deciden enfrentar al enemigo y le piden que cubra la retaguardia. El enemigo los llama tontos, jurando exterminar. Luego avanza brutalmente y masacra a los atacantes. Pero después de una larga lucha, finalmente consigue matar al enemigo. Recupera el aliento con dificultad entre los cadáveres, murmurando la palabra otra vez mientras el eco de su nombre resuena en sus oídos, y pronto comienzan a atacarlo alucinaciones en forma de sombras negras de personas pidiendo ayuda, con gritos distorsionados superpuestos en una escena de pesadilla. El texto narra el paso de muchísimo tiempo, año tras año, desde que el héroe escapó del laboratorio, donde aparece atacando guardias armados que le gritan que no se acerque, declarando que hace aquello para vengar a sus seres queridos. Continúa masacrando a sus enemigos brutalmente, admitiendo que los mató repetidas veces, y surge en una escena clavando su arma en el cuello de alguien. Sintiendo que esa venganza no tiene fin, manos sombrías lo rodean. Entonces se pregunta, desesperado, por cuánto tiempo más continuará viviendo de esa manera y si necesita seguir así hasta morir. De repente, un sonido de notificación y una ventana azul del sistema aparecen, despertando su sorpresa. La ventana muestra una misión especial titulada Corrigiendo el error, que exige la eliminación del supervisor del proyecto Ascensión a cambio del regreso a su mundo original. Entonces siente esperanza, pues finalmente apareció una oportunidad para irse. La escena cambia a un cuarto lujoso lleno de cadáveres, donde un hombre de traje se arrastra preguntando el motivo y cuestionando el ataque contra él en un momento en que solo quedaba disfrutar de la gloria. El supervisor, identificado como el responsable del proyecto, grita, pero Kim Jong-un, sujeto de prueba 81, lo agarra por el cuello, y él le pregunta al supervisor por qué actúa de esa forma. El supervisor grita ordenando a Kim que se calle y que no hable con alguien de su nivel. Entonces llama a Bo-yoon por su nombre, identificándolo como sujeto de prueba número 62 y apodado superhumano. El supervisor lo elogia, diciendo que es el mayor éxito del proyecto y que superó los límites humanos. Le ofrece realizar cualquier deseo que Bo-yoon tenga porque está en un nivel diferente a los demás, pero es interrumpido por una negativa categoría. El supervisor, aterrorizado, intenta disuadirlo, llamándolo tonto y advirtiendo que matarlo no resolverá nada. Amenaza diciendo que la alianza corporativa destruirá a su familia, amigos y colegas si él resulta herido. Él asesta un golpe fatal al supervisor, que gime de dolor. Kim lo llama demonio y se queja fríamente de que la sangre cubre el lugar donde está parado. Mientras Kim le grita diciendo que lo mató incluso antes de que pudiera preguntar, aparece en la pantalla un mensaje de misión completada y la recompensa está lista para su regreso al mundo original. Entonces él se alegra por la libertad y, cuando está a punto de presionar el botón de aceptar, voces lo interrumpen preguntando dónde va, recordándole a los otros que dejó atrás y cuestionando si los olvidó.
exigiendo que se vengue y mate a todos ellos. Siente un cansancio extremo, preguntándose si lo que hizo no fue suficiente, y aún dudando, decide aprovechar lo que podría ser su primera y última oportunidad de irse. Le dice a su compañero que ahora está regresando a su mundo original, lo que lo deja confundido, pensando que está delirando, confirmando que estuvo allí desde el principio. Toma su decisión y presiona la opción de aprobación, pidiéndole al compañero que informe a los demás y disculpándose antes de partir. Despierta aterrorizado en su cama e inmediatamente nota que está en su cuarto. Examina su cuerpo, sin creer en su regreso, y se pregunta cuánto tiempo había pasado. Toma el celular para ver la fecha, 19 de mayo de 2041, y la hora es 5 de la mañana, descubriendo que volvió exactamente en el mismo día en que fue arrastrado dentro del juego, cuestionando si el tiempo no pasó allí después de todo. Se coloca frente al espejo y ve que todas sus cicatrices y músculos han desaparecido, como si todo lo que vivió hubiera sido solo un sueño. Recuerdos de sus luchas en el otro mundo lo atacan, junto con los pedidos de ayuda de la chica que imploró por sobrevivir y las amenazas del enemigo de destruir a su familia y amigos. Está seguro de que no fue un sueño. Confirma para sí mismo que los 10 años que pasó allí fueron reales por la nitidez de los recuerdos. Entonces el sonido del teléfono interrumpe sus pensamientos. Ve el nombre Jeon Na-yeon en la pantalla y siente que el nombre le es familiar. En cuanto contesta, la persona del otro lado lo regaña por no haber llamado y le recuerda la promesa entre ellos. Cuando él pregunta qué promesa, ella dice que es necesario que se vean esa noche y envía las coordenadas antes de colgar. Él sostiene el teléfono, dándose cuenta de que reconoce bien esa voz. Era su compañera cercana y la persona que lo introdujo al juego Inverse Planet. Por un instante, sospecha que ella planeó todo, pero descarta la idea basándose en su memoria. Decide encontrarse con ella primero y, al llegar, Na-yeon lo recibe calurosamente, comentando su larga desaparición. Ella pregunta si es la primera vez que sale desde el fin del semestre y le ofrece una bebida, pero él rechaza, justificando internamente que teme lo que pueda hacer si bebe en ese estado. Mientras ella asa comida, pregunta si él llegó a probar el juego, como había dicho antes. Él responde que creó un personaje y vio solo la introducción antes de ser arrastrado dentro, lo que la sorprende. Ella se ríe sarcásticamente, diciendo que, de ese modo, él no jugó nada. La rabia hierve dentro de él al recordar los 10 años de infierno que vivió por culpa de su recomendación, y aprieta el puño con fuerza. Mientras ella le recuerda que prometió aparecer regularmente en sus transmisiones en vivo, señalando que su físico habría causado revuelo en el canal, él se da cuenta entonces de que ella insistió para que él jugara solo para beneficio de su canal como stream, y aunque duda que realmente haya prometido algo así, siente que ese encuentro hace que su regreso a la realidad sea algo palpable. Se sienta frente a la computadora buscando al desarrollador del juego y descubre que la empresa se llama Planet Earth y está en Silicon Valley, en Estados Unidos. Percibe, entristecido, que ir hasta la sede no cambiará nada, pues si cuenta que cayó en otro mundo por culpa del juego, será acusado de locura sin dudar. Duda en acceder al juego nuevamente, temiendo peligros desconocidos y resultados inesperados, y se queda parado frente a la pantalla preguntándose cuál es el sentido de lo que está haciendo en lugar de celebrar haber sobrevivido al infierno. Decide limitarse a eso y olvidar el otro mundo, confirmando para sí mismo que este es su mundo verdadero. Alguien le da una palmada ligera en el hombro en tono de broma mientras él intenta, tras su regreso, llevar una vida escolar normal. Su amigo lo invita a ir al bar, y él intenta acompañar el ambiente y superar lo que vivió, pero dudas lo atormentan sobre la realidad de su regreso, mientras uno de los fantasmas de su pasado lo envuelve. El fantasma pregunta si aquello es realmente la realidad. Entonces él se gira rápidamente para ver quién habló en sus pensamientos. Con el tiempo, las cosas comienzan a salirse del curso normal de manera perturbadora, con alucinaciones persiguiéndolo y voces exigiendo venganza cruel, recordándole que no pertenece a aquel lugar pacífico. De repente, golpea violentamente la mesa en medio del salón, causando pánico a su alrededor y asombro por su comportamiento injustificable. Boyun permanece quieto en el corredor, respirando con dificultad, cuando un compañero lo llama por su nombre y le toma del hombro, preguntando preocupado por su estado. Pero, en ese momento, él lo ve como un enemigo a punto de atacarlo. Imagina que está sacando una daga y atacando al amigo, listo para defenderse, pero se detiene cuando el compañero pregunta, aterrado, ¿qué está haciendo? Entonces él se disculpa, diciendo que solo se asustó. Su compañero comenta que la gente ha estado hablando sobre su comportamiento extraño últimamente. Él se sienta solo en un banco mientras uno de los fantasmas del pasado lo llama y sombras lo envuelven, exigiendo que no olvide y que busque venganza. Mientras él suplica que paren y lo dejen en paz, Na-yeon grita su nombre para despertarlo de sus desvaríos y pesadillas, preguntando ansiosa el motivo de su rostro pálido y constante distracción. Él sonríe, fingiendo calma, y dice que está bien y que no hay motivo para preocuparse. Entonces ella ofrece ayuda como una
una hermana mayor en caso de que algo suceda, y él acepta. Ella decide irse, y mientras lo anima, él percibe, en el fondo, que fue él quien trajo esos fantasmas a este mundo. Está seguro de que eso no terminará hasta que esos espíritus queden satisfechos. Si la situación continúa así, este mundo no será diferente del otro infierno del que escapó. Decide regresar para poner fin a todo de una vez por todas y entra en la cápsula, determinado a darle un final definitivo a todo. Accede al juego y aparece el mensaje de bienvenida de Inverse Planet. Se ve en un lugar familiar. Nota, sorprendido, que volvió a la sala de espera del laboratorio y que entró nuevamente en el mundo del juego. Se pregunta, confundido, por qué no logró volver a aquel mundo infernal, a pesar de su firme determinación de hacerlo, imaginando la posibilidad de que haya otra condición que no cumplió. Aparece una ventana pidiendo confirmación de la apariencia del personaje, así que decide avanzar con la fase de tutorial del juego por el momento, creyendo que eso podría ser su forma de volver al otro mundo cuando la complete. Comienza ajustando las configuraciones, cambiando la tasa de asistencia de combate al 0%, razonando que luchó con alta eficiencia en el otro mundo sin ninguna ayuda. El sistema comienza a preparar las habilidades iniciales, pidiendo que elija el primer elemento de la habilidad principal, con una observación sobre la posibilidad de redefinir las habilidades en cualquier momento. El sistema explica que el mecanismo de habilidades en Inverse Planet fue diseñado para fortalecer al personaje eligiendo un elemento base y luego mejorándolo con varios subelementos. Esa estructura integrada desde la base hasta las ramas se llama build, y debido a la enorme cantidad de elementos disponibles, existen personas en ligas profesionales dedicadas a estudiar esas builds. Solo él elige el elemento específico que le otorgó el título de superhumano. Antes, entre todas las opciones, alguien lo llama por los altavoces como sujeto de prueba 48, explicando que despertó en el último experimento y que ha pasado una semana. Él nota que el juego no muestra el proceso de tortura que precede al despertar, reconociendo que nadie querría experimentar eso dentro de un juego. El sistema anuncia inmediatamente el inicio del siguiente experimento y ordena que entre. Etna aparece frente a él, una máquina de matar diseñada para contener la masacre de los despertos en el proyecto Ascensión. Ella fue la causa de la muerte de innumerables sujetos de prueba. La primera misión del tutorial comienza pidiendo que derrote a Etna usando su habilidad incorporada, dándose cuenta de que está enfrentando un prototipo de la máquina. Un recuerdo doloroso lo invade, alguien suplicando y llamándolo hermano Boyun, pidiendo salvación mientras la máquina lo mataba. Una luz roja parpadea en el ojo de la máquina, y entonces avanza contra él. Él murmura que la situación aquí es exactamente igual que allá. Expresa su asco por los investigadores que siempre cometen actos repugnantes. Enfrenta a la máquina esquivando su ataque, y ella lo bombardea con embestidas consecutivas, pero él evita todas con facilidad y luego asesta un golpe fuerte. Él señala que la versión final de esa máquina es engañosa porque puede usar habilidades, pero confirma que lo que enfrenta ahora no es más que un prototipo. Destruye la máquina por completo, y el juego anuncia la conclusión del experimento. El laboratorio elogia al sujeto de prueba 48, describiéndolo como impresionante y afirmando que su eficiencia y habilidades son incomparables a las de sujetos normales. Aparece un mensaje por la exitosa conclusión de la primera misión del tutorial, y mientras el sistema está por iniciar el siguiente experimento, el caos de repente domina el lugar debido a invasores del gobierno que irrumpen en el laboratorio, provocando pánico entre los investigadores que se preguntan cómo llegaron tan profundo. Se oye el grito de un investigador y un mensaje es transmitido a todas las víctimas detenidas injustamente en el laboratorio. La voz pide que las víctimas usen todo su poder para salir inmediatamente, y él reconoce al dueño de la voz. La segunda misión del tutorial comienza con el objetivo de escapar del laboratorio hacia el exterior. Entonces decide salir primero. Corre rápidamente, preguntándose cuántas explosiones escuchó. Llega a un pasillo completamente destruido, lleno de escombros, donde vislumbra algo. En medio del caos, escucha una voz proveniente de un dispositivo de comunicación diciendo que el símbolo del Departamento de Administración Interdimensional indica que él no es un enemigo, sino una víctima. El locutor deduce que su llegada allí significa que pretende huir. Por eso, le ofrece ayuda. Le dice que puede elegir cualquier arma de la sala. Después, le entrega un dispositivo para enviar una señal en cuanto llegue al exterior, para que el departamento pueda rescatar. Él mira el dispositivo inalámbrico y las armas, preguntándose si ese locutor murió. Al aparecer en una escena sombría, se da cuenta, mientras sostiene una palanca de hierro, de que eso es solo una escena cinematográfica necesaria para el progreso de los eventos del juego. A pesar de ello, un sentimiento de suciedad lo invade por la situación. La escena entonces cambia a Kang So-yul, una creadora profesional de contenido de juegos, suspirando frustrada porque su orgullo como perfeccionista está herido por tener que jugar el famoso juego. Los seguidores de Inverse Planet en la transmisión se burlan de sus quejas, recordándole que ese es el castigo que ellos mismos eligieron. Kang So-yul lo confirma. Es una mujer que siempre cumple sus promesas a los seguidores, y a pesar de que antes la acusaron de mentir
sobre la selección de juegos, anuncia, con una sonrisa falsa, el comienzo del cumplimiento del castigo, que es pasar por la experiencia del juego. Crea el personaje y elige la habilidad de fuego porque le parece estilosa, sin cambiar la apariencia estándar. Al llegar a los ajustes de asistencia de combate, el sistema indica que el estándar es 50% para ayudar en el movimiento y en la corrección de postura. Los seguidores la desafían a poner la tasa en 0% y se burlan de su miedo. Aparece un mensaje de misión ofreciendo una recompensa de 500.001 por completar la fase del tutorial sin asistencia. Ella nota que el porcentaje de jugadores que juegan sin asistencia es prácticamente 0%. Aunque confía en sus habilidades, duda al principio, considerando la idea mala, como si fuera a controlar el personaje con un tercer brazo. Intenta huir del desafío, pero el valor de la recompensa financiera la tienta. Acepta de inmediato, con los ojos brillando de dinero, provocando la burla de los seguidores por su rápida cambio de postura debido a la recompensa. Ella anuncia entusiasmada que jugará sin asistencia hasta completar el entrenamiento. Los seguidores expresan preocupación y dudas sobre su capacidad. Le recuerdan que ya había sido eliminada previamente en 2 minutos por la Etna apenas empezar. Ella se queja de que el juego lanza al jugador directamente a una pelea sin ninguna explicación. Los seguidores admiten que sobrevivir 2 minutos es bueno, pero luchar contra esa máquina con solo una habilidad y sin asistencia es casi imposible. Dentro del juego, piensa que solo necesita escapar después de conseguir un radio y un arma. Se sorprende con el inicio de la búsqueda automática de equipo para la misión de fuga del laboratorio, que requiere 4 jugadores. Ella espera ser llevada por los compañeros de equipo para pasar la misión, pero los seguidores se burlan de ella cuando la búsqueda falla. El sistema inicia una búsqueda ampliada. Los seguidores explican que la combinación se hace solo con jugadores que tengan el mismo nivel de asistencia, lo que significa que sus compañeros serán lunáticos que también juegan sin asistencia. Ella se da cuenta del problema y piensa en cancelar la misión, temerosa de tener que cargar al equipo. De repente, la combinación se completa y entra en una misión ya en progreso. A pesar de sus intentos desesperados de cancelar, ella grita que está perdida al verse, de repente, en el lugar. Se queda parada, en shock, en el pasillo observando los restos de robots destruidos y las chispas saliendo de ellos, imaginando qué ocurrió. Un estado de asombro domina a ella y a sus seguidores, mientras todos se niegan a creer lo que están viendo, considerando que la situación va más allá de una broma y cuestionando seriamente si aquello es real y si hay un jugador pasando la fase del tutorial sin ninguna asistencia. Dudando, piensa que él es un profesional usando una cuenta alternativa, porque ningún profesional podría hacer eso de esa manera. Los seguidores notan, asombrados, que logró eliminar una gran cantidad de máquinas TNA sin asistencia y sin usar ninguna arma de fuego. Ella se da cuenta de que encontró al Kerry perfecto, alguien que protegerá al equipo y lo guiará a la victoria. Entonces decide ir a buscarlo inmediatamente. Boyun aparece en medio del corredor oscuro, con sangre goteando de su arma y de su cuerpo. Kang So-yul se acerca a él con extremo cuidado, intentando llamar su atención. Él se gira de repente y la ataca, creyendo que ella es un enemigo, por lo que ella grita implorando que le perdone la vida. Él se detiene en el último instante, pidiendo disculpas al darse cuenta de que ella no es un enemigo. Mientras ella nota el sangrado intenso de él se prepara para irse, así que ella pide tímidamente acompañarlo, ya que están en el mismo equipo. Ella corre detrás de él, presentándose como creadora de contenido y streamer, y pide permiso para aparecer en su transmisión. Ella lo tranquiliza diciéndole que el modo privacidad está activo y que su rostro quedará oculto, pero él se detiene repentinamente, despertando la preocupación de ella. De pronto, suenan sirenas, anunciando la fuga de un sujeto de prueba y emitiendo órdenes para matarlo inmediatamente, sin necesidad de capturarlo vivo. Kang So-yul se aterra, cuestionando por qué la dificultad del tutorial aumentó de esa manera. Ella lo mira, considerándolo el líder del equipo, y pregunta si está bien. Él aparece girando una cadena metálica con habilidad. Avanza contra los guardias y tiradores y los masacra mientras los seguidores, en shock, le dan el título de genio de la guadaña y cadena. Kang So-yul observa la escena desde su escondite, sin creer lo que ve, y los seguidores coinciden con ella. Se preguntan cómo un arma así puede ser usada sin asistencia del sistema. Los seguidores comienzan a analizar su habilidad al notar el cambio de color de sus ojos a blanco, sugiriendo que podría ser viento o telequinesis. Uno deduce que el único elemento base que aumenta atributos físicos y cambia el color de los ojos es entidad absoluta. Los seguidores se burlan de esa elección porque es considerada una habilidad basura, que impide al jugador usar cualquier otra habilidad, y se sorprenden de que él haya elegido eso. Se explica que la habilidad entidad absoluta
Fuerza es una de las varias habilidades base del juego, pues aumenta enormemente los atributos físicos y la resistencia a habilidades, pero su penalidad es impedir al jugador usar habilidades. La comunidad del juego confirma que esta habilidad debe ser completamente evitada y recomienda abandonar el equipo que tenga un jugador con ella. Kang So-yul se sorprende de que alguien elija una habilidad que bloquea habilidades en un juego que depende de ellas, mientras sus seguidores cuestionan la posibilidad de luchar sin ninguna habilidad, destacando que los ojos blancos confirman su uso. Algunos sugieren que el aumento físico puede ser útil en una pelea sin asistencia técnica. Se preguntan, atónitos, cómo él logra moverse con esa habilidad mientras aún está en nivel 1. Bo-Jun continúa desgarrando a sus enemigos con la cadena y la guadaña, mientras surgen preguntas sobre su verdadera identidad. Él se mantiene sobre los cuerpos de los enemigos mientras voces resuenan en su mente, diciendo que eso no es suficiente. Las voces lo incitan a ser más violento en su venganza, pues aún no están satisfecha. En ese momento, aparece una mira de francotirador apuntada a su cabeza. Kang So-yul grita advirtiendo del peligro inminente. Ella reacciona disparando con su arma mientras maldice la situación difícil en la que se metió. Sus disparos alcanzan el objetivo, y el enemigo cae en medio del humo y las chispas. Ella se sienta en el suelo para recuperar el aliento, mientras los seguidores en la transmisión llenan el chat con comentarios sobre ella, algunos elogiando sus nervios de acero, otros acusándola de robar la finalización, ya que solo intervino para dar el golpe final. Después de que Bo-Jun acaba con los enemigos, ella responde a los comentarios con una sonrisa maliciosa e indiferente, confirmando que ayudó al final, y eso es lo que importa. Bo-Jun recuerda algunos eventos de su vida pasada. Kang So-yul lo llama mientras él permanece en medio del campo de batalla. Ella lo apoda señor conductor de autobús, el fuerte salvador, destacando su papel decisivo en la pelea. Él se gira hacia ella calmadamente. Ella pregunta, nerviosa, si está enojado por su interferencia, justificando que solo quería ayudar un poco. Él lo niega brevemente. Confirma que ella realmente lo ayudó, lo que genera admiración en los comentarios por su personalidad gentil y su voz. Elogian la forma educada con la que trató a la ladrona de kills. Kang So-yul aprovecha la oportunidad y pide animada acompañarlo hasta completar el tutorial, y él acepta. De forma simple, él se presenta diciendo que se llama Bak Bo-Jun. Kang So-yul se da cuenta de que señor conductor de autobús era solo un apodo que ella le dio, y se pregunta mentalmente si ese es su nombre real, ya que no pasó por censura. Ella pregunta, curiosa, si él eligió entidad absoluta como habilidad base. Él responde afirmativamente, dejando a los seguidores asombrados, divididos entre quienes creen que es necesario reevaluar la habilidad y quienes insisten en que sigue siendo basura, y que todo lo que está pasando se debe a la habilidad superior del jugador, no a la habilidad base. Ella pregunta, fascinada, cómo esquivó balas sin usar ninguna habilidad y qué juegos jugaba antes. Él responde brevemente que no jugaba nada específico. Se detiene de repente, y cuando ella pregunta el motivo, él dice que hay dos enemigos del tipo ETL a 20 metros de distancia. Kang So-yul se maravilla internamente con su capacidad de determinar distancia y número de enemigos con precisión sin poseer ninguna habilidad de detección y sugiere avanzar para confirmar. Realmente encuentran a los enemigos exactamente donde él dijo. Entonces ella queda completamente impresionada con la precisión de su sentido. Él avanza contra los enemigos, recuperando memorias de cómo disfrutaba jugar Colosseum en el pasado, mientras Kang So-yul grita para que no sea imprudente. Él aparece esquivando los ataques de la enorme máquina con habilidad sorprendente. Recordando los tiempos en los que estaba profundamente inmerso en juegos, asesta un golpe devastador al enemigo, revelando en sus pensamientos que era un jugador rankeado, un ranque en ese juego. Destruye por completo la máquina, y los seguidores enloquecen en los comentarios elogiando su capacidad para derrotar a la Etna con tanta facilidad y sin ninguna corrección del sistema. Concluyendo que ese es el verdadero nivel del Coliseo, Kang So-yul, la ranque, pregunta ignorante si ser ranque y del Coliseo es algo grandioso, y los seguidores se burlan de su ignorancia. Explican que los ranques de allí reciben propuestas para volverse profesionales y que el legendario jugador profesional Battle fue uno de ellos. Ella grita en shock al oír el nombre Battle, dándose cuenta de que él es el jugador más destacado de la arena profesional de Inverse Planet. Los seguidores preguntan, curiosos, si él enfrentó a Battle cuando aún era ranque y quién ganaría en un enfrentamiento entre ellos. Pero él corta las preguntas, ordenando avanzar, y ella lo sigue inmediatamente. Llegan a la puerta de la misión final del tutorial, donde el jefe de seguridad del laboratorio aparece como el jefe del escenario, burlándose del éxito que tuvieron al llegar tan lejos. El jefe, con cabello rojo y gafas tecnológicas, amenaza diciendo que ese lugar se convertirá en su tumba. Añade, en tono amenazador, que pronto se unirán a los colegas muertos. Entonces Bo-Jun se da cuenta fríamente de que todo lo que enfrentó hasta ahora era solo parte del programa tutorial. Su mirada cambia, y sus ojos se encienden intensamente mientras alucinaciones negras vuelven a aparecer a su alrededor. Susurrando frases como te encontré y más rápido y animándolo a matar al jefe inmediatamente,
inmediatamente porque su venganza aún no está completa. El jefe grita amenazando que ninguno de ellos saldrá vivo de allí, sin saber el infierno que le espera. Kang So-yul dispara con su ametralladora para darle cobertura al compañero. Ella se sorprende con la aparición de un escudo de energía alrededor del jefe bloqueando las balas, preguntándose asombrada por qué existe una barrera de partículas. Los seguidores en el chat se burlan de su ignorancia, explicando que el jefe de seguridad no es un despierto, así que es natural que tenga habilidades como esa siendo un jefe. Se burlan de su intento de resolver la batalla solo con balas. A pesar de eso, ella grita llamando a Bo-jun, diciendo que dará cobertura de fuego desde donde está, mientras los seguidores comentan sarcásticamente la velocidad con la que pasó a depender totalmente de él para salvar la situación. Bo-jun esquiva hábilmente el enorme ataque del jefe. Mientras el jefe se burla diciendo que lo que está pasando es solo un juego, él ataca violentamente y chispas rojas vuelan, revelando su deseo de destrozar al oponente para satisfacer al menos un poco los fantasmas de su pasado, pero el escudo bloquea el ataque nuevamente, provocando risas de los seguidores, que se preguntan por qué la barrera de partículas se activó incluso sin que él hubiera disparado, suponiendo que es un error técnico. El jefe llama ratoncito a Bo-jun, y su piel se transforma en metal oscuro. Los seguidores reconocen inmediatamente su habilidad especial Iron Man. El jefe golpea el suelo con el puño prometiendo hacerlo pedazos, agrietando la superficie mientras avanza contra él, haciendo que los seguidores supongan que su peso llegó a por lo menos 1 tonelada y que un solo golpe significaría muerte segura. El jefe pregunta irritado hasta cuándo seguirá esquivando, mientras los seguidores observan, asombrados, su habilidad para evitar todos los golpes fatales. Bo-jun le da un puñetazo fuerte en la cara al jefe, entonces los seguidores admiten que ellos no podrían esquivar esos ataques ni siquiera con corrección del sistema, burlándose de la idea de brindar fuego de cobertura a un jugador de ese nivel. El jefe gime de dolor y ordena que no desactive su habilidad de hierro. Voces fantasmales resuenan alrededor de Bo-jun diciendo que el jefe no puede morir tan fácilmente y lo incitan a destrozarlo de forma aún más brutal como venganza por lo que les pasó. El jefe se aterroriza al ver el inmenso poder del sujeto de prueba frente a él mientras Bo-jun permanece inmóvil y frío. Él asesta el golpe final, murmurando que el crédito es suyo. Aparece un mensaje del sistema, anunciando la derrota del jefe de seguridad del laboratorio. Kang So-yul se queda parada, atónita, sin creer lo que ha visto, mientras el chat estalla en elogios describiendo la actuación como insana, recordando a todos que esa lucha ocurrió sin correcciones y observando que él parece acostumbrado a luchar contra humanos. Ella anuncia alegremente la derrota del jefe de entrenamiento y pregunta si salir del lugar es el siguiente paso, mientras Bo-jun se sienta sobre el cadáver del jefe. Surgen comentarios diciendo que ella fue cargada a la victoria gracias a él y cuestionando por qué existe un jugador con ese nivel de habilidad en este momento. El cuerpo del jefe desaparece y él confirma a Kang So-yul que ya pueden salir. Ambos abandonan el edificio, y el juego anuncia la conclusión de la misión de escape del laboratorio y que él ganó un punto de habilidad al subir de nivel. Ella pregunta si completará la misión principal hoy. Él se disculpa, explicando que se detendrá por hoy. Entonces ella le pide que espere un momento porque tiene algo que dar. Ella anuncia a los seguidores que completaron el entrenamiento sin correcciones, por lo que ellos la llaman descarada por atribuirse el mérito, mientras ella finaliza la transmisión despidiéndose. Ella le agradece por haber esperado, y él pregunta qué quiere. Ella pregunta, vacilante, si él podría participar regularmente en sus transmisiones. Él pregunta sobre la naturaleza de las transmisiones, entonces ella explica que juega las misiones principales de Inverse Planet y a veces participa en partidas jugador contra jugador. Ofrece, emocionada, ajustar el horario de las transmisiones al horario de él. Además, ofrece pagar una suma enorme a cambio de su participación. Él rechaza la oferta. Al notar por sus expresiones que no podrá convencerlo, ella acepta la negativa. Ella pregunta si puede añadirlo como amigo, y él acepta. Luego se despide, diciendo que disfrutó jugar con él y deseándole que se divierta, antes de que el cuerpo de su personaje desaparezca. Aparece un mensaje sobre la salida de Kang So-yul y el fin del programa tutorial. Él se queda solo, con el rostro cubierto de sangre, preguntándose, confundido y ansioso, por qué no volvió al otro lado a pesar de haber completado el entrenamiento. Mientras él no entiende lo que ocurre, la comunidad del juego ya está discutiendo teorías de que completar el tutorial sin correcciones y sin armas de fuego solo puede ser resultado de programas de hack. Mientras tanto, un espectador anónimo con el número 62 envía una donación enorme con un mensaje misterioso preguntando cómo se siente volver al mundo real. Apuntando hacia el futuro, esta partida traerá consecuencias en las primeras horas de la mañana dentro de la filial coreana de la Planet
Earth Company, desarrolladora del juego. Los empleados de Inverse Planet enfrentan una situación sin precedentes causada por un solo usuario. Observan la repetición de lo ocurrido, atónitos, sin creer lo que ven. Comentan entre sí cómo el jugador logró aplastar al capitán de la guardia sin ninguna corrección ni arma, observando que la comunidad en línea está completamente convencida de que es un hacker y está aterrorizando los foros de la empresa exigiendo explicaciones. Uno de ellos pregunta seriamente si están seguros de que no hay hack involucrado. Los demás confirman que el empleado responsable lo verificó todo, comenzando por la creación del personaje, y no encontró ningún registro de modificaciones por programas externos. Señala que ha visto muchos hackers atravesar paredes o desaparecer, pero nunca movimientos como aquello. Los empleados concluyen que ese nivel de control no puede ser imitado ni siquiera con programas de hack y que, si no es hack, el jugador está completamente loco. Aún así, admiten la posibilidad de que pueda ser un hack aún no detectado. Al final, el equipo decide que deben realizar una verificación adecuada del caso. La escena cambia a Boyun y su amiga Na-yeon. Ella cuenta que la comunidad de internet está furiosa por su culpa y que la situación se volvió muy caótica. Habla del surgimiento del desafío sin correcciones entre los usuarios, en el cual todos fracasan y ni siquiera logran activar sus poderes. Esto refuerza la narrativa de que él es hacker. Na-yeon admite que se sorprendió al ver el video y que lo reconoció de inmediato, incluso con el modo de protección de privacidad activado. Explica que ya lo había visto luchar antes, pero no esperaba que tuviera tanta habilidad, confirmando que cualquiera que no lo conozca ciertamente pensaría que es hacker, deduciendo que esa fue la razón por la que recibió aquel mensaje. Ella pregunta por el mensaje y él cuenta que recibió uno de la filial de Planet Earth en Corea. Na-yeon explica que la empresa quiere verificar si él realmente usa programas de hack o no. Él le muestra el mensaje que recibió a través de la transmisión de la streamer Kang So-yul, en el cual le pedían que se pusiera en contacto con ellos. Ella señala que la intervención de la propia empresa para verificar un posible hack atraerá a una multitud enorme, y pregunta si él aceptará. Él piensa en el asunto, considerando que esa podría ser su única oportunidad de comunicarse con los desarrolladores y quizás obtener una pista sobre el otro mundo si aparece alguien de alto rango. Él le dice a su amiga que decidió aceptar, a pesar de la hesitación anterior. Ella elogia su decisión. Lo aconseja sobre la necesidad de limpiar su nombre si piensa seguir jugando, para que nadie lo llame hacker, pero él muestra desinterés, observando que nadie lo reconocerá ya que su rostro no apareció. Na-yeon argumenta que su estilo de lucha es tan único que será reconocido incluso cambiando de nombre, y que no existe nadie, ni entre los profesionales, que luche con habilidades tan extrañas como él. Explica que hoy en día las identidades de los profesionales se revelan mediante sus hábitos de combate, citando discusiones en foros que analizan con precisión los movimientos de los jugadores. Ella muestra alivio porque él aceptó, de lo contrario, la streamer acabaría recibiendo mucho odio. Él pregunta por qué debería importarle eso si la streamer no tiene nada que ver con él. Ella lo llama idiota, explicando que las multitudes irritadas por el supuesto hack no piensan en eso. Añade que lo culparán a él al principio, pero pronto dirigirán los ataques hacia la streamer. Él entiende la situación y murmura, resignado, que en ese caso tendrá que aceptar. Kang So-yul recibe un mensaje de él anunciando su decisión, y ella salta de alegría, sin poder creer. Espera que esta confusión genere un aumento enorme en la cantidad de espectadores, y aparece un gráfico mostrando esa proyección. Ella espera ansiosamente ver una escena histórica que nunca antes ocurrió en el juego Inverse Planet. Anuncia una transmisión en vivo para aclarar la verdad sobre la polémica del uso de cheats después de 4 días. Boyun está dentro del juego, usando una ropa nueva en preparación para la transmisión. Kang So-yul lo recibe cálidamente cuando se encuentran. Él se da cuenta de que ella no desconfía de él a pesar de haber visto sus movimientos de cerca, y ella admite que las pruebas presentadas por las personas son débiles. Añade que no sospechó de él por la mirada asesina e insana que tenía, lo que descartaba la idea de trampa, justificándolo como pura intuición, algo que él acepta en silencio. Ella le dice que inicie la transmisión cuando esté listo. Él asiente. Ella abre la transmisión, recibiendo al enorme público que esperó tanto tiempo, mientras surgen comentarios conflictivos, entre exigencias de explicación, acusaciones de trampa y burla. Ella se sorprende con el número de espectadores, que llegó a 10.000 inmediatamente, y presenta nuevamente a su invitado, Boyun. Él se presenta, y los comentarios explotan en ataques y burlas, obligándola a amenazar con cerrar el chat si no mantienen la educación. Ella pregunta su opinión sobre la polémica antes de iniciar la verificación. Él responde fríamente que le parece todo ridículo, lo que provoca a los comentaristas, que se burlan de su arrogancia. Un seguidor pregunta cómo se realizará la verificación, entonces ella responde que invitaron a un invitado especial para eso. Un hombre trajeado aparece en la arena de reunión. Se presenta como Park Yeong-jun, líder del primer equipo de operaciones de la filial coreana de la Planet Earth Company, con el título de GM sobre la cabeza, lo que despierta el asombro de los seguidores y confirma la
seriedad del asunto. Bo-Jun percibe que esa persona es un alto funcionario y quizás sepa algo sobre el otro mundo, decidiendo preguntarle después de que termine la verificación. El oficial agradece a Kang So-yul y a él por asistir. El oficial nota en secreto que él parece normal por fuera. Pide que se dirijan al área de verificación. Llegan a una sala avanzada de entrenamiento personal que él nunca había visto en el otro mundo. El oficial explica que la verificación se realizará monitoreando varias batallas para asegurar que no haya asistencia externa. Él acepta los procedimientos. Se prepara para luchar cuando aparece un enorme robot de entrenamiento, y los seguidores lo reconocen como una versión media de Etna. Preguntándose si es capaz de derrotar al robot con sus habilidades actuales, se elige el tipo de batalla, lucha a muerte contra el robot medio. Kang So-yul aparece preocupada mientras se le pide que confíe en él. Él se ríe, burlándose de la situación de tener que luchar a muerte. El oficial se sorprende al ver que desapareció del lugar. Él avanza a gran velocidad hacia el robot y empieza a destrozarlo en pedazos mientras el oficial intenta explicar las reglas de combate. Los seguidores, atónitos, se preguntan en el chat si realmente está aplastando un Etna de nivel medio con sus propias manos. Comentan que ese robot es conocido por su alta resistencia, incluso contra martillos. Mientras otros expresan miedo y lástima hacia el robot ante esa escena violenta, él aparece arrancando brutalmente la cabeza de la máquina. Surge un mensaje del sistema confirmando que no hubo detección de interferencia de programas externos, mientras el oficial murmura que él es un loco. El oficial confirma internamente que lo que está viendo no puede ser un hack de ninguna manera. Él golpea el suelo con el pie y anuncia el final de la prueba. Park anuncia que no detectaron ningún uso de programas externos en la batalla anterior. Señala que la ventana de verificación fue demasiado corta para un juicio final y pide que Bo-Jun ahora luche siguiendo un método específico determinado por el equipo. Bo-Jun acepta de inmediato. Los seguidores perciben que este procedimiento sirve para verificar si usa algún hack de autocombate. Se explica que los programas de autolucha controlan al personaje por software y no pueden luchar con el estilo preciso que desea el usuario. Así, determinar de antemano la forma de victoria y cumplirla al pie de la letra prueba la ausencia de hack. El oficial agradece y pide que, esta vez, corte las cabezas de 3 robots de entrenamiento de nivel medio usando exclusivamente la guadaña encadenada. Él demuestra que entendió la misión. El oficial se pregunta en secreto qué diablos está pasando, creyendo que esta condición debería ser extremadamente desfavorable para el jugador. Pero nota, asombrado, que Bo-Jun no muestra ninguna sensación de que vaya a perder. La batalla comienza a velocidad relámpago. Él usa la guadaña con gran habilidad. Permanece en el centro de los restos tras ejecutar la misión con precisión. Kang So-yul celebra emocionada, afirmando que no estaba imaginando cosas antes y señalando a los seguidores como la guadaña se movía como si fuera un ser vivo. Mientras los seguidores se preguntan, impresionados, qué acaban de ver, algunos comentan que la guadaña parece un arma rota y overpower, mientras otros responden que el que está roto es el usuario, no el arma, especialmente considerando que la guadaña encadenada normalmente solo se usa para golpes cortos. El oficial permanece pasmado por lo que ve, admitiendo que ese nivel de control no puede ser imitado ni con hacks, y que si él no es hacker, entonces está completamente loco. El deseo de conocimiento del oficial, como gerente del juego, aumenta, y se pregunta si Bo-Jun sería realmente capaz de derrotar a un robot avanzado usando solo un único elemento base. Movido por esa codicia cognitiva, el oficial decide realizar una prueba final. Un nuevo robot, gigantesco y aterrador, aparece en la arena. Los seguidores quedan impactados al ver esa cosa, comentando que el oficial se pasó de los límites y quiere ver sangre, observando que, si Bo-Jun gana, será oficialmente reconocido como un humano de nivel hacker por el Consejo Nacional. El nuevo robot es presentado como el robot de entrenamiento avanzado, versión tardía Etel. Él cruza miradas con el robot avanzado. Una sonrisa aterradora aparece en el rostro metálico de Etel, despertando su ira. El enfrentamiento violento comienza cuando el robot lanza un golpe poderoso. Él esquiva con dificultad. La batalla continúa intensa y despliega habilidades de esquiva impresionante. Se da cuenta de que este oponente está en un nivel completamente diferente del robot medio y que recibir un solo golpe ahora sería fatal. Nota que la resistencia física del robot está en un rango totalmente distinto y que sus ataques no lo afectan en absoluto. Decide seguir golpeando hasta que un ataque finalmente funcione. Los seguidores expresan miedo y fascinación al mismo tiempo, señalando que un solo golpe sería suficiente para matarlo, pero él se niega a ser alcanzado, describiendo la situación como una locura. El oficial admite que no pensó que él sería capaz de enfrentar cara a cara a un robot avanzado usando solo un elemento base, observando que al principio parecía un perdedor. Ahora, sin embargo, nota que empezó a dominar poco a poco al robot desde hace unos instantes. Tras aplastar al robot con un golpe devastador, los administradores ven que no hay razón para seguir observando, y con los datos necesarios ya recogidos, el robot de entrenamiento es retirado de la arena. Bo-Jun lo nota de inmediato. Kang So-yul pregunta al oficial sobre el resultado
de la verificación, y él confirma de forma decisiva que no hubo ninguna intervención de programas externos, explicando de forma simple que lo ocurrido no fue hacking electrónico. Esto provoca la locura de la comunidad del juego, que se pregunta cómo eso no puede ser hack, mientras otros confirman que las acusaciones son infundadas tras la declaración oficial y la eliminación del post que lo acusaba de trampa. Kang So-yul se dirige a los seguidores en tono victorioso, recordándoles que ella dijo desde el principio que no había trampa, y se burla de los escépticos que ahora no pueden refutar el anuncio oficial. Mientras los trolls retroceden, algunos notan el entusiasmo exagerado de él y le dan el apodo de monstruo del acondicionamiento físico, que parece un hack de tan fuerte, un término que le agrada. Entre las diversas clasificaciones en el chat, Kang So-yul refuerza que todos deben recordar claramente que él no hace trampas, sino que posee habilidades físicas que solo parecen hack. Luego, pide un comentario final de los invitados. Él dice que la experiencia fue divertida, mientras que el oficial agradece por su esfuerzo. Kang So-yul cierra la transmisión despidiéndose de sus seguidores, que superan los 100.000, divididos entre los que quedaron impactados por el considerar farmear recursos en esa fase del juego. Los que lamentaban el fin de la transmisión, que existía solo para limpiar su nombre, describían el episodio como legendario. Tras finalizar la transmisión, Kang So-yul agradeció tanto a Bo-yoon como al oficial por aceptar participar y le dedicó a él un agradecimiento extra. Él respondió solo con una reverencia simple, explicando que no era algo digno de mención. El oficial sonrió, burlándose de la manera simple con la que él describió el asunto, y se preparó para irse, pero Bo-yoon lo interrumpió de repente. Él se dio la vuelta y dijo que había algo que quería preguntar. El oficial mostró disposición para responder. Bo-yoon preguntó directamente si él había encontrado algún tipo de bug técnico en el juego, específicamente aquellos que podrían impedir que el jugador saliera o escapara debido a una falla. El oficial negó haber escuchado algo así, insinuando que, si un error fatal de ese tipo existiera, el juego no se habría vuelto global, y Bo-yoon estuvo de acuerdo, comprendiendo la respuesta. El oficial entonces decidió irse de verdad esta vez. Kang So-yul soltó un suspiro de alivio, expresando su comodidad por el fin de aquella situación tensa. Ella se volvió hacia Bo-yoon, elogió su esfuerzo y dijo que calcularía las ganancias de la transmisión para contactarlo más tarde. Aunque él aclaró que no necesitaba dinero, aceptó dejar que ella lo contactara. Kang So-yul sintió por dentro que dejarlo ir de ese modo era una gran pérdida para una oportunidad de oro frente a ella. Dudó en pedirle que volviera a transmitir, pero desistió al darse cuenta de que solo había obtenido su permiso para aparecer ese día con el fin de limpiar su nombre. Entonces se conformó con despedirse y prometió hablar con él la próxima vez. Bo-yoon se quedó solo, sintiéndose decepcionado por no haber conseguido la información que esperaba sobre el otro mundo. En ese momento, llegó un mensaje de Jeon a Yeon, pidiéndole que se encontraran inmediatamente en la sala de preparación de combate. Después de saber que la transmisión había terminado, recibió a Bo-yoon con extremo entusiasmo, preguntándole sobre su experiencia y diciendo que la reacción de la comunidad estaba explosiva y completamente loca. Él mostró disgusto por la experiencia, explicando que el estilo de seguir el chat y hablar mientras juega no combina con él, lo que dejó a Na-yeon un poco sorprendida. Ella sugirió una solución alternativa, imaginar que está jugando solo, sin prestar atención al chat. Se ofreció a ajustar todas las configuraciones para que él lo probara al menos una vez, pero él rechazó, ya que no tenía ninguna intención de transmitir nada. Aún así, Na-yeon no desistió y sugirió que probara el modo jugador contra jugador, PvP. Se explicó que el sistema PvP son batallas entre jugadores y que forma uno de los dos pilares principales del contenido de Inverse Planet, junto con el modo jugador contra entorno, PvE. Él preguntó si ese era el motivo por el que ella lo había llamado, y ella confirmó, recriminando el hecho de que él quisiera salir del juego sin al menos probar ese sistema. Él intentó evitar el tema, justificando que no planeaba jugar por un tiempo porque sentía que el juego no combinaba con él, especialmente con la baja probabilidad de regresar al otro mundo. Pero Na-yeon lo interrumpió con firmeza, afirmando que el PvP es el corazón del juego y que no debería juzgar solo por el entrenamiento. Él reflexionó sobre sus palabras y se dio cuenta de que el modo historia, el PvE, era exactamente idéntico al otro mundo en el que vivió, mientras que el PvP estaba lleno de elementos que nunca había visto y que tal vez podría encontrar algo diferente allí. Entonces aceptó probar. Na-yeon comenzó a explicar los tipos de combate, empezando por los duelos, que son enfrentamientos directos contra un oponente igual, ya sea solo o en pareja. Después pasó a explicar el modo Struggle, donde los jugadores eligen entre 4 modos: control, escolta, captura y exterminio, para luchar en equipos de 5 contra 5. Por último, explicó el modo supervivencia, donde 100 jugadores se dispersan para recolectar equipamiento y luchar hasta que solo quede una persona o un equipo ganador. Como era su primera vez, Na-yeon sugirió que jugaran en el modo de equipo y se ofreció para recomendar una construcción adecuada para el personaje, ya que el PvP lo exige, pero él la interrumpió,
diciendo que no había necesidad. Explicó que ya conocía muy bien una build, la misma que lo hizo conocido en el otro mundo como el superhumano. Mientras Boyun se preparaba para entrar al juego, Nayeon dijo que grabaría la sesión hasta que él terminara su preparación. Él aceptó, diciendo que estaría listo de inmediato. El punto inicial fue seleccionado obligatoriamente como la base militar de la primera zona, un área famosa por la gran cantidad de equipamiento de alta calidad, pero normalmente llena de jugadores de nivel alto, volviéndola poco adecuada para principiantes. Nayeon pidió con urgencia que le permitiera grabar su partida en el modo PvP para enviarla a YouTube, y aunque él mostró irritación y le pidió que se calmara, dio permiso, cuestionando mentalmente el motivo de tanta emoción. Una ventana del sistema apareció anunciando 60 segundos restantes para el inicio de la partida y confirmando la selección de la base militar. Él confirmó su entrada. Nayeon se despidió del compañero con un saludo militar, diciendo que esperaba que se encontraran vivos de nuevo. Al entrar, él se encontró en un vestíbulo en el tercer piso y encontró a su primer oponente allí. El adversario parecía mirar alrededor, quejándose de que los equipamientos y recursos de ese lugar eran pésimos. El oponente decidió que necesitaba ir a otro sitio. Boyun lo sorprendió con un ataque por la espalda. En segundos, el sistema anunció la eliminación del jugador Lucky Day por Baek Boyun, lo que dejó a Nayeon sorprendida. Ella no esperaba una eliminación inmediata al inicio de la partida. Observó que la build física de él estaba completamente diferente y parecía un hack. Notificaciones del sistema aparecieron a una velocidad insana, anunciando la eliminación de varios jugadores uno tras otro. Nayeon observaba todo atónita, preguntándose qué demonios estaba haciendo él. Él apareció eliminando a un jugador llamado Slime Monster. Se detuvo sobre su oponente derrotado y notó que ya no sentía la presencia de otros jugadores, preguntándose si ese enemigo era el último sobreviviente en esa área. Reflexionó y admitió que no esperaba encontrar 4 personas a la vez durante su descenso. Como ya había terminado de recoger recursos, decidió que necesitaba salir de allí. De repente, llegó un pedido de auxilio a través del chat de voz. Nayeon gritaba pidiendo ayuda, diciendo que estaba completamente rodeada por un gran número de enemigos. Él verificó el mapa para ver su ubicación y se dio cuenta de que estaba en el bloque opuesto, un lugar muy distante de donde él se encontraba. Dijo que ya iba y pidió la ubicación exacta dentro del edificio. Entonces ella respondió que estaba en la azotea del tercer piso. Ella le advirtió que luchar en los pisos inferiores era una locura, pues parecía haber batallas en todos los niveles. Él solo respondió que sí. Saltó a una velocidad tremenda, y uno de los enemigos logró ver, sorprendido y tartamudeando de shock. El enemigo se preguntó, atónito, quién era aquella persona y cómo podía moverse tan rápido. Mientras tanto, otro pidió a su compañero que preparara sus habilidades, diciendo que intentaría retrasarlo de alguna forma, y luego avanzó con su arma, iniciando el combate. El segundo enemigo gritó, espantado, después de que Boyun abatiera a su compañero, y pronto apareció una notificación registrando la eliminación del jugador. El adversario analizó su estilo, y se dio cuenta de que Boyun era del tipo físico, y se basaba en un atributo de agilidad. El oponente atacó ferozmente, gritando muere. Liberó una energía oscura destructiva en dirección a Boyun. Él esquivó saltando hacia atrás. El oponente lo insultó, llamándolo loco. Entonces Boyun terminó el combate con un golpe final. Mantuvo la calma y el enfoque y continuó corriendo hacia la ubicación de Nayeon, mientras mensajes del sistema aparecían anunciando la eliminación de Chestai, Baby Tyrannosaurus y Baime Chicken. Él anunció su llegada frente al edificio, y Nayeon se impresionó por la velocidad con que llegó. Ella preguntó si debía bajar para ayudar, pero él le ordenó que se quedara donde estaba mientras extendía la mano para abrir la puerta. Él se quedó quieto detrás de la puerta, contando el número de pasos que se acercaban. Estimó que pertenecían a 4 personas, tal vez 5. En cuanto la puerta se abrió, apareció con una expresión fría. Un enemigo al acecho intentó atacarlo inmediatamente con una daga, avanzando con intención asesina, pero Boyun contraatacó con habilidad superior, sujetando la muñeca del oponente, lo que dejó al atacante en shock, incapaz de comprender la velocidad de la reacción. Un mensaje del sistema apareció anunciando la eliminación del jugador azar por Baek Boyun. Él se quedó sobre el enemigo derrotado, notando que necesitaba aumentar un poco su velocidad para terminar pronto. Notificaciones del sistema comenzaron a surgir a un ritmo insano, anunciando la eliminación de varios jugadores con apodos extraños como sea devoción a tus padres, camarón, comidas y cuidados dentales, lo que dejó a su compañera sorprendida por la rapidez repetitiva de las muertes. Nayeon se dio cuenta de que él estaba arrasando con todos completamente solo, y de repente él apareció a su lado sin emitir ningún sonido. Ella se asustó tanto que gritó y lanzó un ataque contra él, que consiguió esquivar. Él la reprendió por asustarse de esa manera repentina, y ella admitió que no notó su presencia hasta que ya estaba a su lado, señalando, impresionada, que a ese ritmo tal vez conseguiría 14 eliminaciones él solo. Mientras él se preguntaba si su llegada había sido necesaria, preguntó si ella ya había limpiado el edificio de enemigo. Luego, se extrañó
por la motosierra que ella cargaba, y ella explicó con una sonrisa inocente que era el único arma que había encontrado cerca. Ella anunció emocionada que no perdería esa partida y prometió que cargaría al equipo por el resto del juego, lo que Boyun recibió con sarcasmo y escepticismo. La partida terminó anunciando el resultado. El equipo quedó en primer lugar entre 50 equipos, con Boyun logrando 25 eliminaciones. Na-yeon terminó con 7 eliminaciones y 15 asistencias. Ella quedó incrédula por haber conseguido 10 victorias consecutivas y expresó un cansancio extremo y el deseo de parar por hoy. Él estuvo de acuerdo. Ella pensó para sí misma que creía que él era solo un estudiante universitario común, pero descubrió que era un arma humana ambulante, y decidió arrastrarlo al mundo de las transmisiones en vivo, costara lo que costara. Ella pidió urgentemente que él esperara solo 2 días antes de iniciar su misión principal, prometiendo presentar una propuesta de transmisión adecuada para entonces. Aunque él intentó dejar claro su desinterés y dijo que ni siquiera había planeado cumplir la misión principal, ella lo interrumpió, insistiendo en que la escuchara después, y se fue rápidamente. Él se quedó solo pensando que la experiencia de combate entre jugadores no le había dado las pistas que buscaba sobre el otro mundo. Más tarde, Kang So-yul estaba acostada en su habitación navegando el foro de la comunidad del juego, que estaba ardiendo con discusiones sobre el Lord Hacker y sobre la necesidad de que él se volviera profesional, además de otros comentarios elogiando la transmisión. Ella vio el contador de visualizaciones superar las 100.000 y se preguntó si volvería a ver un número así en su carrera. Ella deseó poder seguir transmitiendo con él y se culpó por no haber insistido más. Recordó la negativa categórica de él a involucrarse con el streaming y trató de convencerse de que no había sido tan dura, pero al final admitió que él había sido firme desde el principio. Decidió verificar los retornos financieros de la transmisión y quedó profundamente impactada al ver el alto valor recaudado. Al día siguiente, Na-yeon llamó a su colega para un café, donde él preguntó el motivo de aquella convocatoria repentina. Ella mostró la pantalla del laptop, exhibiendo un proyecto titulado Proyecto de Stream Back Boyun y Jeon Na-yeon. Explicó emocionada que era una presentación que preparó toda la noche para convencerlo, pero él hizo un comentario sarcástico sobre el mal diseño, preguntando si esa era realmente la calidad de algo hecho durante toda la noche. Ella le recordó que él había dicho antes que no tendría objeción, siempre que solo jugara sin interactuar con los espectadores. Ella preguntó entonces si para él sería aceptable en caso de que no tuviera que prestar atención al chat, solo jugar. Él negó estar de acuerdo explícitamente, explicando que no dijo que eso fuera bueno, solo estaba discutiendo la posibilidad. Ella sugirió una idea alternativa, usar el formato de observación de realidad. Ella explicó que ese formato se asemeja a programas de variedades, donde el equipo se queda en el estudio viendo grabaciones de otras personas y comentando sobre ella. Concluyó su presentación sugiriendo que él se encargara de jugar mientras ella asumía completamente la interacción y los comentarios. Ella continuó intentando convencerlo sobre el proyecto de Stream, sugiriendo contratar a un comentarista profesional si él sentía que su presencia juntos no era suficiente, e incluso ofreció una división de ganancias de 60% para él y 40% para ella. Se preguntó si esa oferta sería lo suficientemente buena, pero él mantuvo su negativa categórica, demostrando total desinterés en el asunto. Ella se dio cuenta de que su colega no comprendía el valor de los ingresos de streaming y le preguntó si había revisado el repase financiero que la streamer Kang So-yul envió ese día. Él recordó que había recibido un correo por la mañana, pero no lo había revisado porque salió apurado. Abrió su celular para ver el mensaje de Kang So-yul, que contenía el primer repase por un valor de 6.000.001, con una nota adjunta sobre una donación curiosa que también estaba incluida. Na-yeon quedó impactada por la cantidad, cuestionando cómo él podía rechazar el streaming incluso después de recibir 6.000.001. Mientras tanto, su atención se centró completamente en el mensaje adjunto. Él leyó los mensajes de donación consecutivos enviados por alguien que se llamaba Espectador Anónimo 62, quien le daba la bienvenida y le preguntaba cómo se sentía al volver a la realidad, diciendo que una nueva misión especial había sido preparada para él y que acompañaría sus transmisiones de allí en adelante. Boyun se dio cuenta de inmediato de que esa persona sabía que él había regresado del otro lado y que el número 62 en el nombre de usuario era una referencia explícita a él como el sujeto de prueba 62. Ansiedad y dudas dominaron su pensamiento respecto a la identidad de quien conocía su secreto y su retorno. Entonces preguntó seriamente a Na-yeon si ella podría averiguar la información del donante, pero ella explicó que eso era imposible debido a las leyes de privacidad. Ella agregó que él
él tampoco podía enviar mensajes directos al donante, y que la única forma de interactuar con él era durante la transmisión en vivo. En ese momento, él tomó su decisión y resolvió aceptar. Él anunció su determinación de hacer la transmisión, lo que despertó el entusiasmo de ella, que pidió confirmación e imploró que no se echara atrás. Más tarde, se hizo un anuncio oficial al público del juego informando que el Lord de Hacker aparecería en una transmisión personal titulada Turismo del Hack, con la participación del comentarista Cha Seon-cheol y de Jeon Na-yeon, en la noche del Golden Friday. Todos se prepararon con entusiasmo, mientras jugadores emocionados se reunían frente a sus pantallas con el corazón acelerado. La comunidad del juego estalló en especulaciones y preguntas sobre la identidad de la comentarista, mientras la cuenta regresiva marcaba los 5 minutos finales antes del inicio. En el estudio de transmisión dentro del mundo de Inverse Planet, la tensión dominaba el ambiente. Jeon expresó su extrema ansiedad, mientras el comentarista Cha Seon-cheol intentaba calmarla, asegurando que los preparativos estaban completos. Cha, un comentarista veterano del juego, admitió que se puso extremadamente nervioso cuando recibió la invitación para participar y mostró sorpresa al saber que ella logró reservar a Boyun para la transmisión. Ella rió nerviosamente, recordando cómo él aceptó de inmediato cuando se lo pidió, sin que supieran el verdadero motivo detrás de su respuesta tan rápida. La transmisión comenzó, anunciando el inicio del programa. Na-yeon abrió el episodio dando la bienvenida al público, seguida por la presentación de Cha. El chat explotó con preguntas sobre el paradero de Boyun, exigiendo su aparición, y ella aseguró que era demasiado pronto para frustraciones. Boyun apareció dentro del juego en medio de los gritos de celebración de los espectadores, que confirmaron que no era solo un título llamativo. Na-yeon explicó que el contenido del Hack Tour sería en el formato de observación variada, donde ellos comentarían y darían impresiones mientras veían su gameplay, para lo cual el modo de protección de privacidad estaba activado. Ella preguntó al público si estaban listos para comenzar. Después de despertar curiosidad sobre el estilo de juego de él, envió la señal de inicio. Boyun recibió inmediatamente un mensaje por dispositivo inalámbrico de la oficina de administración del otro mundo, pidiéndole que salvara a los sobrevivientes y dejara el bosque. La misión principal apareció, pidiendo que él rodeara a los guardias, buscara al sujeto de prueba fugitivo y se reuniera con la oficina fuera del bosque, lo cual comentó que era idéntico a la vez anterior. Él recordó que, en el otro mundo, estaba ocupado solo huyendo, pero esta vez decidió cambiar eso. Gritó en voz alta para atraer a los enemigos hacia él. Los enemigos escucharon el grito y su líder rugió inmediatamente al verlo, ordenando un ataque desde 3 direcciones al mismo tiempo. Él se involucró en el combate, usando su arma hábilmente para desviar los golpes consecutivos, y amenazó a los enemigos en tono cortante, diciendo que todos morirían, mientras blandía su arma causando destrucción por todas partes. Los guardias dispararon una lluvia de balas contra él, pero Boyun logró bloquear y esquivar con movimientos rápidos y precisos. Gritos de dolor resonaron cuando uno de los enemigos fue alcanzado. Uno de los guardias lo llamó idiota por haber ido directamente hacia ellos, mientras otro gritó ordenando su muerte. Él usó su arma conectada por cadena para agarrar enemigos y atraer. Saltó en el aire usando su arma para enredar a sus oponentes, haciendo que chocaran entre sí entre gemido. Continuó el ataque brutal y arrojó a sus enemigos al suelo con fuerza, luego cayó sobre ellos desde arriba, terminándolos por completo. Mientras tanto, uno de los sobrevivientes aterrorizados gritó llamándolo maldito insecto y revelando su ubicación. En el estudio, Na-yeon parecía sorprendida por lo que veía. El comentarista Cha observó que ese estilo era completamente diferente del juego Inverse Planet que él conocía, afirmando que era la primera vez en su carrera que veía algo así. Añadió que reunir enemigos de esa forma, sin ninguna consideración estratégica, era extraño. Mientras tanto, seguidores en el chat comentaban sarcásticamente que la propia existencia del dios del hack ya era una estrategia, y que si él era demasiado perezoso para buscar enemigos, entonces traerlos hacia sí era la solución lógica. Apareció una donación de un espectador preguntando si la habilidad de existencia absoluta no era demasiado fuerte, ya que no parecía tener tiempo de recarga. Na-yeon transmitió la pregunta al comentarista especialista, quien lo negó categóricamente. Cha explicó que la mayoría de las habilidades tienen tiempo de recarga, y por eso la build de Boyun, basada en elementos básicos sin cooldown, puede parecer muy fuerte. El comentarista continuó explicando que existencia absoluta solo amplifica habilidades físicas y no mejora la inteligencia de combate ni la eficiencia con armas, recordando que él jugaba sin ninguna corrección del sistema. Concluyó su análisis diciendo que la impresionante performance se debía al hecho de que era él quien estaba usando la habilidad, y que, si poseyera esos atributos físicos en la vida real, lucharía de la misma
misma manera. La escena volvió al juego, donde los guardias gritaban sobre la necesidad de cercar el objetivo. De repente, Kim Cheol, un líder de equipo de la Oficina de Gestión del Otro Mundo, apareció pidiendo que todos dejaran las armas y se rindieran pacíficamente. La oficina fue presentada como un departamento gubernamental responsable de suprimir entidades invasoras que atraviesan portales dimensionales, y el texto explicó que trabajan principalmente deteniendo y reprimiendo entidades peligrosas dentro del mundo invertido, donde las dimensiones se superponen. Boyun reconoció a Kim inmediatamente, sorprendido al verlo como líder de equipo en ese lugar, y notando su ropa. Kim percibió que él era una víctima huyendo del laboratorio. Entonces pidió disculpas por la grosería y ordenó que sus hombres bajaran las armas, lo cual Boyun aceptó. Con calma, el líder notó el dispositivo inalámbrico en su mano, y Boyun explicó que lo había recibido de un agente dentro del laboratorio. Kim concluyó que el agente había muerto, y Boyun notó para sí mismo que el líder aún tenía el mismo corazón bondadoso que poseía en el otro mundo. Kim pidió que él se quedara en la oficina de gestión hasta que su identidad fuera confirmada, para evitar casos de impostores ligados al laboratorio. Él estuvo de acuerdo, y el líder agradeció, prometiendo guiarlo. El juego anunció la conclusión de la misión principal al unirse a la oficina de gestión, y recibió un nuevo nivel y un punto de fuerza. Apareció el edificio de la sede de la oficina. Él se sentó en una sala similar a una sala de consultas dentro de la sede, sin poder creer, realmente había terminado allí. Recordó sus memorias después de huir del laboratorio en el otro mundo, cuando aceptó pedidos de corporaciones para juntar dinero para su venganza, incluyendo asesinatos y secuestro, pero destacó que la mayor parte de su trabajo consistía en operaciones de supresión dentro del mundo invertido. Recordó sus memorias del otro mundo, donde corporaciones arrasaban el mundo invertido de manera imprudente en busca de botín. Cuando se daban cuenta de que el botín era inútil, arrojaban la misión de limpieza sobre él, lo cual inevitablemente lo llevó a involucrarse con la oficina de gestión del otro mundo. Explicó que su relación con la oficina era complicada, ya que a veces cooperaban en operaciones de supresión, pero muchas otras veces entraban en conflicto y apuntaban armas unos contra otros, hasta que una voz lo saludó por su nombre, cortando su flujo de pensamiento. La persona se presentó como Lee Yujin, un agente del primer equipo de la oficina de gestión del otro mundo, mientras los seguidores del chat reaccionaban con entusiasmo a su aparición, elogiando su belleza, considerada una de las mejores del juego. Ella lo recibió con frases educadas, observando que él pasó por muchas dificultades para llegar hasta allí, lo cual él reconoció al notar quién era ella. Ella le ofreció dos opciones para su futuro. La primera era vivir como civil bajo protección de la oficina, con una prohibición estricta de usar sus poderes. La segunda era unirse como agente de la oficina de gestión del otro mundo. Explicó que, si elegía la segunda opción, no actuaría como agente totalmente autorizado de inmediato, sino que pasaría por un entrenamiento adecuado y solo sería enviado al campo cuando consideraran que estaba listo. Él reflexionó sobre la extraña ironía de que, en el otro mundo, mató agentes de la oficina, y ahora se convertiría en un posible colega de ella. Ella pidió su decisión final, y él comenzó a responder, pero la transmisión fue cortada de repente, despertando la indignación de los seguidores, que exigían que no terminara allí. En el fondo, él percibió que elegir la vida civil significaría volver a trabajar como mercenario para corporaciones, como ocurrió allí, un camino que no deseaba repetir. Su curiosidad sobre los asuntos internos de la oficina era un motivo adicional. Él anunció su decisión de unirse como agente, entonces Lee Yujin celebró su elección, considerando que sería de gran ayuda. Ella reveló que las corporaciones últimamente estaban reclutando de expertos constantemente, causando falta de personal en la oficina. Ella le susurró que muchos se arrepienten de firmar con las corporaciones, asegurando que no lo decía solo por ser un agente de la oficina. Explicó que las corporaciones aún están en fase inicial en el entrenamiento de expertos, carecen de experiencia y muchas veces no asumen responsabilidad por accidentes que ocurren durante el entrenamiento, mientras que la oficina es una organización antigua y consolidada. Ella explicó la diferencia entre la experiencia de la oficina y la estructura corporativa. Añadió que los salarios corporativos pueden ser mejores, pero trabajar con ellas es más peligroso. Boyun sabía eso, ya que muchos expertos perdieron la vida ejecutando contratos corporativos en el otro mundo, y recordó, con amargura, que algunas empresas ni siquiera pagaron lo que debían, lo que lo obligó a usar métodos extremos para forzarlas a pagar. Él observó que esos incidentes fueron los que revelaron su identidad como Semi. Despertó a la oficina y lo pusieron bajo vigilancia por un periodo. Se preguntó si conoció al gerente Kim en esa época. En ese momento, Lee Yujin comenzó los procedimientos para registrar su archivo como despertó en el sistema y le entregó su teléfono de trabajo. Él preguntó sobre el siguiente paso. Entonces ella reiteró el periodo de entrenamiento probatorio y la evaluación antes de la promoción y la asignación de equipo. Ella expresó su deseo de que él se uniera a su equipo, el equipo 1 si fuera posible, lo cual él también deseaba sinceramente. Sentía que todavía le debía algo a ella, pues gracias al liderazgo de ella en la invasión al laboratorio,
laboratorio en el otro mundo, él y sus colegas lograron sobrevivir a pesar de los enfrentamientos ocurridos más tarde. Entonces decidió dedicar eso a ella y a las víctimas mientras intercambiaban una conversación amistosa sobre la expectativa de trabajar juntos. Los seguidores de la transmisión notaron algo extraño y se preguntaron cómo los NPC podían conversar de forma tan natural. Comentaristas señalaron que los NPC normalmente no se comunican de manera tan correcta y elaborada. Cha y Nayeon comenzaron a cuestionar las opciones disponibles. Mientras ella estaba sorprendida porque la personaje Lee Eugen que conoció antes era completamente diferente de lo que veía ahora, Cha percibió una verdad impactante. Era tecnología de IA totalmente responsiva. Ese tipo de IA fue definida como capaz de responder completamente a cualquier situación o petición y comunicarse libremente. A diferencia de los NPC tradicionales, destacó que esa tecnología consume recursos masivos y era considerada imposible de aplicar en juegos online, cuestionando si habían resuelto el problema de recurso. Cha discrepó de la opinión de Nayeon, creyendo que se trataba de un easter egg oculto y que, de no ser así, no habría sido escondido de esa forma, sugiriendo la existencia de condiciones específicas para activar. Él supuso que la condición mínima era comenzar con 0 de tasa de mejora desde el inicio, que es la principal diferencia entre un jugador normal y un jugador pay to win. Nayeon terminó la transmisión confirmando que los foros explotarían de discusiones, y Cha expresó su entusiasmo extremo y expectativa por el anuncio oficial de la empresa, diciendo que ni siquiera podría dormir. En la sala de transmisión, Nayeon señaló que una persona muy interesada en la historia del juego ciertamente encontraría esa situación fascinante. Insinuó la posibilidad de invitar a un gran invitado en el futuro. Luego se dirigió al comentarista Cha, anunciando con pesar que el progreso combinado de la historia para ese día terminaba allí, invitando al público a esperar la próxima transmisión para continuarla, y anunciando la transición al contenido de PvP en medio de las objeciones de la audiencia. W apareció en la sala de preparación de batalla, notando que el espectador anónimo 62 aún no había aparecido. Él pidió a Nayeon que lo informara inmediatamente si ese espectador enviaba alguna donación o comentario, confirmando que no le importaba tanto la situación actual como eso. Ella estuvo de acuerdo, y él decidió continuar la transmisión ya que no había recibido ningún contacto de la persona. Él envió un mensaje informando que estaba listo. Entonces ella anunció el inicio del segmento PvP. Cha observó que era la primera vez que el jugador hacker participaba en una partida oficial, comenzando por la liga normal. El sistema de clasificación de Inverse Planet, compuesto por 8 rangos, fue revisado, mostrando que es necesario ganar 10 partidas en la liga normal para alcanzar el rango bronce. Cha explicó que jugadores profesionales necesitan, en promedio, 30 minutos para eso, mientras jugadores comunes tardan 2 horas, dejando a los seguidores frustrados con su propio nivel de juego. De repente, apareció un nuevo mensaje de misión, pidiendo que Boyun alcanzara el rango bronce en 30 minutos a cambio de una recompensa financiera de 500.000. Esto despertó la sorpresa de Nayeon. Nayeon envió un mensaje a su colega describiendo la misión como increíble y preguntándose si él lograría ganar 10 partidas en media hora, mientras seguidores se preguntaban si aceptar el desafío era confianza o arrogancia. La emoción aumentó en el estudio, y ella invitó a todos a ver hasta el final. Mientras el narrador señalaba que no tenían idea de lo que les aguardaba, el sistema de matchmaking encontró una partida solo normal en el distrito residencial de la zona 6, y la primera ronda comenzaría en 10 segundos. Cha expresó sorpresa al verlo usando un arma que nunca había visto antes, analizando la situación y preguntándose si aquello era una build de combate cuerpo a cuerpo. Él observó la posibilidad de control total si mantenía distancia. La primera ronda comenzó, y Cha se preguntó si el oponente había subestimado a Boyun mientras el adversario activaba la habilidad de explosión de hielo. Choque y terror aparecieron en el rostro del enemigo, y la primera ronda terminó rápidamente con Boyun ganando por 1-0. La siguiente ronda comenzó inmediatamente, pero el oponente se rindió en cuanto lo vio, llamándolo otra cuenta Smurf. Así ganó la segunda partida. Boyun usó su arma extraña mientras el oponente gritaba en shock al darse cuenta de que él había bloqueado su lanza sombría. El rostro del adversario apareció gritando de dolor, y la segunda partida terminó con su victoria sobre el jugador Melon Bread por 2-0. La tercera partida comenzó contra un jugador usando un uniforme de taekwondo y terminó rápidamente con la muerte del oponente, Aitin Guinea Pig, asegurando otra victoria por 2-0. La secuencia de victorias continuó mientras el registro mostraba sus victorias en la cuarta, quinta, sexta y séptima partidas, con pequeñas variaciones de tiempo y resultados aplastantes. Cha quedó sorprendido porque Boyun necesitó muy poco tiempo, logrando 10 victorias consecutivas en solo 20 minutos y siendo ascendido al rango bronce. John mostró una fascinación extrema, mientras los espectadores sintieron la enorme diferencia de nivel, describiendo su desempeño como insano y rompiendo récords profesionales. Cha señaló que el tiempo récord era increíble, pero lo más importante e impresionante era el historial de las partidas. Explicó que el rendimiento general
generalmente oscila cuando la partida es desfavorable o peligrosa, observando especialmente la dificultad de lidiar con una build de fuego. Boyun manejó cualquier build con un desempeño perfecto y sin ninguna oscilación en todas las partidas. Una nueva donación de 500.001 llegó de Pinecone, así que Nayeon agradeció, mientras Cha mostró curiosidad y ansiedad por ver su desempeño en las próximas partidas clasificatorias. Nayeon preguntó por qué era tan difícil intentar hacer sniping a alguien en una transmisión en vivo, y Cha explicó que sincronizar el momento exacto en que un jugador específico entra en una partida puede ser extremadamente difícil, dado el ritmo del streaming. Aunque la probabilidad de éxito no fuera alta, esperaba que eso fuera solo una preocupación innecesaria. Los espectadores describieron esa conversación como un presagio de desastre para lo que vendría. El sistema encontró una partida clasificatoria solo en la zona 11, en el cementerio. Al entrar, alguien gritó anunciando que había encontrado su objetivo. El jugador de cabello naranja y gafas apareció llamando a Boyun descarado miserable. Finalmente lo encontró, declarando que había llegado el momento de rehabilitar al hacker, sorprendiendo a los espectadores, que se preguntaban cómo el sniping había ocurrido ya en la primera partida clasificatoria. Otros señalaron que ese era un comportamiento común de esos jugadores, incluso sin estar ligados a la empresa. Cha dijo que no caería en esas provocaciones, ya que había sido aconsejado ignorar completamente tales situaciones. Mientras Nayeon observaba nerviosa, el oponente inició la primera ronda con un grito estruendoso y una explosión masiva de energía. Avanzó con toda su fuerza para intentar terminar la pelea con un solo golpe final. El oponente salió volando por los aires gritando insultos, mientras los comentarios se burlaban de su incapacidad de acertar cualquier golpe, a pesar de sus promesas anteriores, preguntando sarcásticamente quién estaba recibiendo una lección ahora, después de que sus expectativas de ver una partida reñida fallaran. Boyun dirigió su ataque amplio con la espada, haciendo que los seguidores que confiaban en el oponente reconsideraran todo. Expresó arrepentimiento por haber perdido tiempo viendo ese desempeño decepcionante. La primera ronda terminó con su victoria, 1-0 sobre el jugador desconocido, que lo llamó monstruo mientras sangraba. El sistema anunció el inicio de la segunda ronda inmediatamente, en 10 segundos, en la misma arena del cementerio. El oponente sintió vergüenza y desesperación por perder nuevamente, así que decidió recurrir a ese truco como último recurso para evitar la derrota. La segunda ronda comenzó en medio de una atmósfera cargada, cuando W percibió algo extraño en su oponente, que estaba rodeado por un aura de energía. Sintió que la atmósfera de la batalla había cambiado. Evaluó la situación, notando que el aura del oponente se había vuelto más afilada y pesada que antes, y analizó sus movimientos, que se volvieron mucho más eficientes, recordando el estilo Edel. El oponente rió de forma insana, anunciando que Wan finalmente se había dado cuenta, afirmando que había ido con suavidad en la primera ronda a propósito. En ese momento, recordó que eso era lo que significaba enfrentarse a un hacker o provocador. Recuperó su memoria sobre la situación y trajo a la mente el consejo de Nayeon, que pidió aplastarlos completamente y destruir su ego. El oponente percibió que la atmósfera a su alrededor había cambiado repentinamente, pero se tranquilizó porque creía tener una ventaja aplastante que lo libraría de cualquier miedo. El oponente gritó irritado, pidiéndole que dejara de fingir estar calmado, mientras Boyun bloqueaba su ataque con frialdad. Luego lanzó un contraataque violento, haciendo que el oponente gritara de dolor y lo llamara desgraciado. Gritos de dolor resonaron del oponente mientras recibía los golpes. Maldijo su mala suerte mientras caía al suelo. Todos se preguntaban, sorprendidos, qué estaba pasando, mientras Nayeon confirmaba que lo que estaban viendo era real. El comentarista Cha notó que Boyun estaba evitando dar el golpe final a propósito, a pesar de tener varias oportunidades. Ella confirmó que el dios de la mecánica estaba siguiendo su consejo al pie de la letra. Nerviosa, admitió que había pedido que él lo aplastara, pero no esperaba un resultado tan brutal. Eso hizo que los seguidores la apodaran la mujer aterradora que creó un monstruo, preguntándose con miedo cuál sería el próximo consejo que ella daría. El oponente derrotado se sentó en el suelo, insultando. Aterrorizado, se preguntaba quién era esa persona frente a él, mientras Boyun permanecía de pie sobre él, apuntándole con la espada fríamente. Levantó la espada y, dirigiéndose al oponente aterrorizado, anunció que devolvería las palabras que él había dicho antes, luego bajó la hoja para terminar todo. El juego anunció el final de la segunda ronda con una victoria aplastante de Bak Boyun por 2-0 sobre el jugador desconocido, coronándolo como el vencedor final de la partida. Después de eso, continuó su racha de victorias con un ímpetu imparable, ganando repetidamente en partidas normales y duelo. Rompió la barrera de las 30 victorias consecutivas en tiempo récord. En el estudio de comentarios, Nayeon quedó
atónita al verlo alcanzar el rango oro tan rápidamente y expresó shock al ver que había logrado un récord de 30 victorias consecutivas en su primera transmisión, haciendo que los seguidores contuvieran la respiración, preguntándose si eso era lo que llamaban smurfing y que comía para crecer tan fuerte. Los seguidores en el chat pidieron urgentemente que enseñara la build de su personaje. Ella dudó al principio, porque a la mayoría de los jugadores les desagrada revelar sus secretos, pero decidió preguntar aún así. Envió un mensaje tímido, preguntando si podría revelar su build y enfatizando que tenía total libertad para negarse, pero él aceptó diciendo simplemente ¿por qué no?, despertando su asombro y alegría. Ella anunció a los espectadores que el dios de la mecánica revelaría su build y que ella organizaría y publicaría todo en el panel de la comunidad después de la transmisión, provocando una ola de incredulidad entre los seguidores, que no creían que un jugador tan confiado revelaría secretos tan sensibles con el tiempo agotándose. Ella y Chaseon-cheol se despidieron de los espectadores con una reverencia de agradecimiento, anunciando el fin de la larga transmisión. Después de que las cámaras se apagaron, Chaseon-cheol describió lo ocurrido como locura, mencionando la IA totalmente adaptativa, la racha de victorias y la revelación de la build, prediciendo que los foros de la comunidad arderían con discusiones al respecto. Ella preguntó al comentarista Chaseon-cheol cuál era el récord actual del mayor número de victorias consecutivas. Él explicó que el récord pertenece al jugador Battle, con 76 victorias mientras subía de nivel su cuenta alternativa. Ella deseó que Woo-young pudiera romper ese récord, reafirmando su confianza en que él era capaz. Cha observó que Battle es conocido por su extrema competitividad y que quizás ya estaba observando al dios de la mecánica. Mientras tanto, una publicación se extendió por la comunidad de Inverse Time revelando la verdad sobre el jugador que intentó hacer sniping a Wan, explicando que había sido baneado permanentemente por usar programas no autorizados. Los comentarios se burlaron de la ironía de que el sniper hubiera fingido enseñar una lección al hacker cuando, en realidad, él era el verdadero tramposo, y señalaron con asombro que Boyun logró aplastarlo incluso sabiendo que usaba hack, demostrando sus habilidades superiores. Usuarios comentaron que él poseía un hack físico natural, permitiéndole derrotar tramposos, algo que ni Battle podría hacer en otros lugares. El jugador profesional Battle estaba viendo todo eso y comentó, esto es interesante. Pasaron algunos días y comenzó la segunda transmisión. Boyun estaba en un bosque, notando que el espectador anónimo 62 no había aparecido en la transmisión anterior y preguntándose si aún estaba pasando algo por alto. Lee Yujin apareció nuevamente, y los comentarios explotaron, elogiando su belleza y su IA avanzada, describiéndola como digna de estar entre las 3 NPC más populares. Eugen preguntó si él estaba nervioso por su primera misión de campo, y él respondió brevemente que estaba bien. Una nueva ventana de misión apareció pidiendo que se pusiera el traje de combate y fuera al lugar indicado. Le pareció bueno que un agente en entrenamiento recibiera una misión de campo inmediatamente, pues eso lo liberaba del entrenamiento gracias al hecho de estar dentro de un juego. Preguntó sobre la naturaleza de la misión, y Eugen explicó que necesitaban exterminar completamente a las entidades invasoras dentro del mundo invertido y sellar el lugar, observando reportes sobre un posible descontrol de esas entidades. Llegaron a una fábrica abandonada, donde él percibió que era otro lugar abandonado por corporaciones. Eugen confirmó que ellas dejan esos lugares deliberadamente porque las entidades a veces son útiles. Ella suspiró con tristeza, diciendo que las corporaciones causan caos y luego se alejan cuando la ganancia desaparece, con lo cual él estuvo de acuerdo. Percibiendo que las acciones corporativas eran similares en ambos mundos, ella explicó que las entidades invasoras esta vez eran del tipo insecto, pequeñas y de bajo peligro individual, pero tan numerosas que lidiar con ellas se vuelve irritante. El sargento Park Hao los recibió en la puerta con un saludo militar y preguntando si eran de expertos afiliados a la oficina de gestión. Lee Yujin confirmó y agradeció por su trabajo, así que él permitió que entrara. Al entrar en Wan, vieron un enorme portao de Nayeon en medio de la fábrica abandonada y comentaron, era la primera vez que él veía un portao aparecer en un lugar así. Observó el portao con atención, percibiendo que aquello le parecía familiar. Recordó haber visto ese lugar en el mundo del infierno también, pero estaba seguro de que el portao allí era de tamaño medio, no pequeño como ahora. Cuando estaba a punto de entrar, preguntó si había algo mal. Entonces apareció otro personaje burlándose y diciendo, ah, mira quién está aquí. Choi Yep-cheol, el despierto afiliado a Gumtion Electronics, surgió preguntando con una sonrisa sarcástica por qué el agente senior Lee Yujin estaba presente en un lugar de exterminio de pequeña escala como ese. Se acercó a ellos fingiendo sorpresa por su zona de misión coincidir con la de ella. Chen cuestionó su discurso, señalando que ellos habían abandonado ese lugar anteriormente y ahora lo llamaban misión, acusándolo de estar tramando algo, pero él lo negó, diciendo que la acusación hería sus sentimientos. Luego se volvió hacia Boyun, preguntando si él era un empleado novato que había ingresado recientemente a la oficina, y dirigió sus palabras a él sugiriendo que se uniera a una corporación en lugar de sufrir inútilmente en la oficina de gestión. Lee Yujin intervino de forma incisiva, advirtiéndole
que no cruzara más ningún límite. Choi levantó la mano, rindiéndose ligeramente, diciendo que cedería ese mundo invertido para que ella lo atendiera. Abandonó el lugar deseando buena suerte en la misión. Boyun preguntó quién era ese sujeto. Entonces Lee Yujin, sintiendo la glucosa baja, dijo que él fue el primer agente en prácticas de quien ella cuidó. Explicó que, después de ser reclutado por una corporación y marcharse, comenzó a difundir rumores maliciosos sobre la oficina de gestión. Luego ofreció un dulce a Boyun. Los comentaristas reaccionaron a la escena con asombro, notando que era la primera vez que se revelaban detalles de la relación entre Lee Yujin y Choi Yep-cheo, claramente porque el asunto generalmente era ignorado. Cha comentó que la IA totalmente adaptativa ofrecía una historia más amplia, sugiriendo la probabilidad de que existieran historias ocultas dentro de la Planet Earth Company. Lee Yujin sugirió detener las conversaciones sombrías y entrar de una vez. Boyun estuvo de acuerdo y, al cruzar el portal, desaparecieron. Choi apareció observando su entrada y comentó que habían entrado. Luego se preguntó con una sonrisa maliciosa si deberían iniciar la operación. Tras 20 minutos, la escena cambió al interior del mundo invertido. Boyun apareció limpiándose la boca con la mano y de pie sobre los restos de una batalla. Recordaba el momento en que estaban frente al corredor que conducía al mundo invertido antes de entrar, cuando notó que el lugar era exactamente idéntico al mundo del otro lado. De repente, Lee Yujin detectó una falla y gritó para que el novato tuviera cuidado, mientras era empujada por una fuerza misteriosa. Él se vio solo en el bosque, mirando alrededor y preguntándose si había sido separado de ella. Consideró un colapso del corredor debido a choques externos, algo común, y decidió lidiar primero con las arañas que comenzaron a aparecer antes de buscarlo. Sacó su daga, sus ojos brillando en la oscuridad, preparándose para luchar. Lee Yujin desató la habilidad de dispersión del trueno para masacrar a los enemigos a su alrededor, pero notó, irritada, que los monstruos seguían apareciendo sin parar, sin importar cuántos matara, y se dio cuenta de que el tamaño del bosque parecía más cercano al de un mundo invertido de escala media, no pequeña como les habían informado. Suspiró desconfiada, confirmando para sí misma que había algo muy extraño sucediendo. Esperaba que el novato estuviera bien. Cuando Choi apareció detrás de ella atacando con una lanza de fuego, ella se giró en shock, gritando al ver el ataque traicionero dirigiéndose hacia ella. Choi rió sarcásticamente, alimentando aún más su shock, mientras ella se preguntaba, perpleja, por qué él estaba en ese lugar. Con el brazo envuelto en llamas, él respondió con una sonrisa astuta sugiriendo que aquello era solo una misión secreta. Avanzó para atacarla y dijo que solo estaba siguiendo órdenes, pidiendo que no guardara rencor. Ella dijo que todo aquello era absurdo, pero notó al mismo tiempo que su herida era muy profunda. Decidió que necesitaba huir. Creó una barrera defensiva y luego causó una explosión para distraer al enemigo. Choi gritó a sus compañeros para que la persiguieran. Lee Yujin creó una lanza con su habilidad de rayo y la lanzó contra los perseguidores, causando una explosión estruendosa que le dio la oportunidad de escapar. Choi insultó a su colega, maldiciéndolo por fallar en interceptarlo. Los soldados se reprocharon por perder su rastro, y el líder ordenó que revisaran toda el área al frente inmediatamente. Lee Yujin se escondió dentro del hueco de un 100 pies gigante, diciéndose a sí misma que, si no fuera por ese hueco, estaría en serios problemas, jadeando y preguntándose sobre la naturaleza de la conspiración que la corporación estaba tramando. Mientras tanto, los espectadores veían a Boyun masacrar enemigos con un solo golpe, notando que ya había eliminado a decenas de ellos. De repente, sintió la presencia de Lee Yujin en el lugar y percibió que algo malo le había sucedido. Escuchó claramente su voz y vio rastros de combate. Avanzó con velocidad de relámpago, cortando el bosque. Encontró a un enorme insecto 100 pies enrollado alrededor de la indefensa Jin, mientras los espectadores en el chat se preguntaban por qué ella perdió contra simples insectos y cómo él sabía tan precisamente su ubicación. Boyun avanzó con su arma y cortó al monstruo. Sostuvo a la enorme Jin mientras ella gemía de dolor. Aterrizó en el suelo con ella en los brazos, preguntando por su estado, y ella lo reconoció con dificultad. Él analiza la situación, percibiendo que alguien con sus habilidades no podría ser derrotada por insectos como esos, y concluye que sus heridas son resultado de una habilidad especial. Confirma para sí mismo que el único despierto capaz de hacer eso en esas circunstancias es una sola persona. Le pregunta directamente si el autor es Choi Yong-cho. Ella responde afirmativamente. Él se da cuenta de que Choi lo siguió hacia adentro inmediatamente después de que cruzaron el portal en el estudio. Na-yeon y el comentarista Cha muestran extrema sorpresa, explicando que Cho normalmente monta su emboscada mucho más tarde en la línea narrativa relacionada a la corporación, y que esto ocurra ahora es extraño y sospechoso. Se preguntan si ese cambio es resultado del efecto de la IA totalmente adaptativa, creando una historia oculta y emocionante. La cámara vuelve a Lee Yujin, que le dice que apenas logró despistar a Choi, pero teme que él regrese para
montar una emboscada. Añade que usar sus habilidades revelará su ubicación. Él le pide que se esconda por un momento hasta que él trate sus heridas y vaya a encargarse del problema, sugiriendo que ella huya primero. Ella rechaza fuertemente la sugerencia de dejarlo enfrentar a Choi solo, explicando en pánico que él es un despierto veterano y que un novato como él no tiene cómo lidiar con él, pero él la tranquiliza calmadamente diciendo que todo estará bien. Anuncia con confianza que tiene un plan para lidiar con la situación, mientras ella permanece preocupada y escéptica sobre su capacidad de enfrentar esa amenaza tan pronto. Poco después, soldados enemigos aparecen en el bosque buscando a Lee Yujin, mientras Choi se irrita intentando descubrir dónde podría haberse escondido. Ordena a sus hombres revisar el valle, juzgando que ella no debe haber ido lejos debido a la herida, y decide bajar él mismo para buscar al objetivo. Percibe algo moviéndose rápidamente en la oscuridad. Esto llama su atención. Se sorprende al ver a alguien aparecer de repente frente a él y atacarlo rápidamente. Entonces esa persona grita tartamudeando, pidiéndole que espere. Percibe que la persona frente a él es el novato que acompañaba a Lee Yujin, así que sonríe maliciosamente, diciendo que fue salvado por ese objetivo fácil. Boyun aparece fingiendo estar confundido y asustado, afirmando que el corredor colapsó repentinamente, llevándolo a separarse de Lee Yujin, y pregunta al líder, con falsa inocencia, si él sabe lo que ocurrió. Los espectadores en el chat comentan con sarcasmo y admiración sobre sus increíbles habilidades de actuación, prediciendo un final trágico para Choi, que cayó en el truco. Choi explota la aparente ingenuidad de él y pregunta en un tono condescendiente si realmente no sabe lo que está pasando. Luego se aproxima lentamente, diciendo que explicará lo ocurrido. Afirma, en un tono de amenaza velada, que Boyun podrá encontrar a Lee Yujin pronto, después de tomar una siesta rápida, insinuando que va a matar. Y, cuando se acerca para lanzar su golpe traicionero, Boyun, que esperaba exactamente ese momento para ejecutar su plan, se prepara y lanza un contraataque cuando Choi llega cerca de él.